Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí. Debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. No solamente limosna de dinero, siempre ponemos el dinero, no. Limosna de mi tiempo, limosna de mi profesión. Es la limosna principal, de mi oficio, de mi capacidad. Eso es lo que hay que dar. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Todo es posible para el que cree. Bueno, antiguamente los misioneros viajaban en esas cáscaras de nuez que se suele decir, ¿no? En barcos hace cientos y cientos de años, se arriesgaban la vida para cruzar los océanos e ir a buscar las almas que no conocían del todo a Jesús y tal. Muy bien. Hoy en día los misioneros a veces utilizan otro tipo de cáscaras de nuez, otro tipo de aparatos y artilugios para llegar a las almas. En este caso, hoy tenemos con nosotros a una, pionera, diría yo, en ese Argentina, de la radio y la televisión, sobre todo de NS Radio, que solamente el Señor sabe cuánto ha luchado y sigue luchando por llevar adelante esta emisora en Lomas de Zamora, y ella nos va a contar los detalles de toda esta travesía. Quiero saludar con todo cariño a la hermana Ofelia Mesa. ¿Cómo estás, hermana Ofelia? ¿Qué tal, hermana Carmen? Una alegría saludarte y a toda la audiencia, y bueno, aquí para servirles y contar la experiencia, ¿no? Porque del testimonio es cuando a los demás nos surge quizás ese llamado que está allí como aletargado, pero que luego al escuchar el testimonio de otro, pues uno se anima, que es algo parecido a lo que nos ha pasado a nosotros. Tienes mucha razón. Yo creo que esta llamada a la vida misionera el Señor se la hace a muchos, como Él dice en el Evangelio, se la hace a muchos, y ¿a quién no le atrae una vida misionera? Y ahora vamos a poner un plus en los medios de comunicación. Claro que no sé si la hermana Ofelia en el inicio de su vocación misionera ya pensaba en esto o soñaba con esto. Yo creo que no. Vamos a ver, cuéntanos cómo empezó todo. Bueno, hermana, ciertamente el llamado a la vocación nace de la familia, pero también de aquel evangelizador principal que es el catequista. Recuerdo que siempre en casa se rezaba, se hacían coronas de rosarios por enfermos, nuestros padres nos llevaban a visitar familias muy pobres y todos los meses llevábamos una mercadería a las familias más pobres y nuestros padres nos hacían entregarla en Navidad, entre todos los primos también escogíamos regalos y nos decían nuestros tíos, bueno, ahora eso que ustedes eligieron, vayan y dénselo a los niños. Claro, al principio costaba lo que uno había elegido, ¿no? En Navidad, y bueno, todo eso fue como fraguando ese llamado al servicio, a la entrega, pero después tuve la gracia enorme de formarme en uno de los colegios de nuestro padre Molina, de la familia espiritual, en Tacarigua. Yo vivía en Valencia, pero se había hecho conocido, ¿no? Este gran instituto, no solo por la formación pedagógica e intelectual, sino también por la piedad, que era algo que nuestros padres buscaban. Y tenía como 9 años cuando entré al instituto. No nos habías dicho que estabas en Venezuela, que tú naciste Estaba en Venezuela. Es un pequeño detalle. Vale, muy bien. Sí. Nací en Venezuela y bueno, viajaba todos los días hasta Tacarigua para formarme allí. Y como no había hecho aún la primera comunión, tuve una catequista a la cual rezo y estoy muy agradecida, porque nos enseñó algo que ya era una práctica propia de nuestro colegio, una gran gracia, que era que se tenía a Jesús sacramentado, ¿no? Entonces nos había inculcado el ser custodios de la Eucaristía. Y bueno, ya que nos estábamos preparando para recibir a Jesús,
pues teníamos que conocerlo, tener trato con él, y entonces habían grados para pertenecer a los custodios. Bueno, el primer grado era hacer, aunque sea una visita de 5 minutos, rezar las 3 Ave Marías y ofrecer una hora buena. Y entonces, claro, así se fue creando ese hábito de todos los días llegar antes al colegio para poder ir a hacer la visita a Jesús sacramentado en el templo parroquial que está junto al colegio, y ya a los 2 años ya se inauguró la capilla interna de nuestro colegio y ya teníamos a Jesús, y era en esas visitas y en esas actividades extraescolares, porque bueno, Dios te va sembrando eso y viendo la necesidad, a veces nos decían, ay, necesitamos jóvenes que nos ayuden a pintar los bancos. Bueno, nos quedábamos. Vamos a armar la feria científica, ¿quién se quiere quedar más tiempo para decorar? Bueno, nos quedábamos. Y ya después, en ese hábito de dar, de recibir, nuestra querida hermana Juana, una gran hermana que también nos enseñó ese amor a Jesús, todos los miércoles nos daban el círculo bíblico, y entonces ya nos enamorábamos del Evangelio, de lo que Jesús hacía, y que uno se entregara, ¿no? Ese deseo de darse. Y ya después entonces fueron las misiones de ir a los pueblitos o a los sectores más deprimentes de Central Tacarigua a llevarles mercadería. Luego después me hice catequista y luego darle catequesis a esos niños. La verdad que allí fue donde se fue fraguando todo esto, hasta que, bueno, terminamos el secundario. Bueno, terminé el secundario a los 16 años, y justo fue la JMJ 2005 con Benedicto XVI, y bueno, ya había hecho ejercicios espirituales a los 13 años, de 2 días, y ahí como que ya había un movimiento interno de ese ser atraído a lo de Dios, y buscar y estar con mayor intimidad con Él. Y después unos ejercicios espirituales, pero claro, a los 14 años mi madre me dijo, pero hija mía, si tienes que terminar de crecer. No se opusieron, pero porque yo llegué encima, como soy tan independiente en algunas cosas, llegué a mis padres y le dije, papá, me voy a vivir con las hermanas. Mi papá, que estaba acostado viendo algo, se sentó en la mesa. ¿Qué? ¿Usted qué dice? Con 14 ¿Usted cree años. que se manda sola? Con 14 años. Y me dice, usted primero tiene que estudiar, tiene que esto. Y mi madre, un poco alarmada, fue al día siguiente al colegio. ¿Qué le hicieron a mi hija? Le digo, no, que estuve leyendo a Santa Gema Galgani. Y nada, eso de que ella querer consolar a Jesús, eso fue algo que me atrapó, ¿no? Ya, si bien también me ayudó mucho el haber sido scout, ese vivir en servicio, estar siempre listo. O sea, Dios fue preparando esta vocación misionera, y justo cuando estaba leyendo las preguntas, recordaba que cuando muy pequeñita estaba jugando, y a una de las muñecas que tenía así, era grande, la estaba vendando, como una venda. Y una Después prima de me operarla. preguntó, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Y quizás alguno pensaba que iba a decir médico. No, le dije, no, misionera. O sea, fue algo que dije sin saberlo. Y también otra cosa que me ayudó mucho en mi infancia fue una tía, le llamábamos María Calcuta, porque se la pasaba donde había un enfermo, allí iba mi tía a rezar, a no sé qué. O sea, gracias a Dios en la familia tuve muy buenos ejemplos. Recuerdo que con ella nos quedábamos hasta tardísimo rezando. Ya no sé que repetía algo, luego no recuerdo si eran jaculatorias o si era la coronilla de la misericordia, pero me quedaba rezando con ella hasta que me dormía. Bueno, que ahí fue rezaba sembrando mucho. Jesús la buena semilla, y el terreno empezó a dar el 100 por 1. Así Pero es. después, ¿en qué lugares has estado? Porque tu primer lugar de misión ha sido, después de Madrid, creo que fue Argentina. Sí, ciertamente tuve un periodo de formación allí en España, y bueno, me destinaron en el 2010 aquí, ya llevo 15 años aquí en estas tierras argentinas, en las Pampas Y argentinas. cualquiera pensaría que eres una gaucha más, por la forma de hablar. Pues ya me he nacionalizado, así que ya soy una gaucha más. ¿No ves? Bueno, ahora sí que yo quisiera entrar directamente en el tema de los medios de comunicación y ver algunas de estas imágenes que nos has hecho llegar aquí a Barcelona. ¿Cuánto tiempo lleva existiendo? O sea,
Saliendo al aire, NSR Radio en Argentina. Cuéntanos, ¿tú Pues estabas mira, ahí cuando hermana, empezó? Cuéntanos. no, ciertamente estamos celebrando los 25 años, porque fue en el año 2000 cuando se nos entregó el terreno de Lomas de Zamora y con un elemento pequeñito, se llamaba Yahweh 147, un elemento irradiante pequeñito que se subió a un caño de 7 metros, era un caño de gas. Y ahí se subió, se puso un aparato donde pasamos los discos que venían de NSE. Por eso podemos decir que la radio empezó en el año 2000. Ujú. Ese deseo de nuestro padre Molina de llevar el Evangelio a todas partes. En ese entonces era un asentamiento, zona roja, no habían las calles pavimentadas. Bueno, cuando yo llegué ya a los 10 años, todavía mi primer recuerdo de Argentina al llegar a Lomas de Zamora era pisar barro, porque no habían calles y había llovido y era todo pisar barro, irse a la capilla pero ciertamente pues uno joven y con ese deseo de entrega, la verdad que fue espectacular vivir todas No esas lo es. experiencias ya. Con los pies en Gracias el a Dios, barro pues, y el corazón en el cielo. Y, oye, pero ¿y las manos en qué trabajos? Cuéntanos, o sea, pues, ¿cuáles fueron fi- tus tareas en esta radio que comenzaba? pues mira, hermana, la providencia a veces utiliza caminos que uno mismo no se conoce. Yo también por una actividad que tuve graduándome, perdí todo un trabajo en la computadora y yo decía, detesto las computadoras, no, nunca más Nunca voy a más. hacer algo con las computadoras. Y como me encantaba tanto la naturaleza y eso, yo decía, bueno, haré cualquier otra cosa, pero menos computadora. Pero me hicieron estudiar eh, una tecnicatura en informática, así que pues Dios tenía otro plan, ¿no? Pero ese ayer es contra, ¿no? Ya Dios lo fue practicando desde el principio. Pero como Dios nos conoce, pues sabe que esto de cacharrear con cables y aparatos, pues se me daba. Y aquellos que tienen la luz de Dios para guiarnos, pues nos introducieron por allí. Y cuando llegué a Argentina, me delegaron los medios de comunicación y los jóvenes. Ciertamente con los jóvenes sí tenía experiencia, con medios de comunicación no, pero además doy fe de el milagro que hace Dios de la gracia de Estado. Porque yo siempre que leía, tartamudeaba, me equivocaba, y yo decía, Dios mío, me van a mandar a la radio, y yo ni sé leer bien, pero Dios hizo, bueno, no es que él lea tampoco también, pero me dio esa destreza que yo la temía un montón, pero ahí se ve que la obra es de Dios y que el que actúa en nosotros, si le dejamos, es el mismo Señor. Y bueno, gracias a Dios, el técnico que estaba en ese entonces, un gran maestro y a quien le debemos mucho, don Claudio Lecam, fue enseñándonos todo, el manejo desde la consola, el transmisor, los equipos, hasta electricidad, o sea, de todo, un misionero tiene que estar dispuesto a todo, tanto a todo que sé que no es una obra muy loable porque cuando se enteraron lo que tuve que hacer me dijeron nunca más, ¿Por qué? fue que, porque pues fíjate que en pandemia tuvimos un problema de conexión de internet y se había girado una de las antenitas que recibía el internet y ningún torrista salía, no tenían permisos, pero como nosotros teníamos permisos de medios de comunicación, podíamos salir a cualquier parte. Pero imagínense usted, en plena pandemia, donde todo el mundo estaba enchufado a los medios de comunicación y que Claro, nuestra radio no funcionara, era vamos. caótico. Y claro, yo decía, si yo siendo scout hacía rappel, me subía a montañas, ¿cómo no me voy a subir a la torre y a arreglar la antena? Entonces me subí a la antena que tiene 43 metros, arreglé la No antena, sabía con yo, el de teléfono eso no hay allí. foto, ¿eh? ¿Verdad que no se filmó, eh? Pues no, 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 alguien lo filmó, lo enviaron y cuando vieron el video me dijeron, nunca más te subes. Y yo dije, pero si no, ¿quién lo arreglaba? Y quedó arreglado, hermana Ofelia. Gracias a Dios a eso y que bueno, que los técnicos, la verdad que gracias a Dios, Dios en su providencia nos ha puesto muy buenas personas, pero también al ver a una mujer y joven y que dice, usted dígame qué tengo que hacer y la verdad que se prestan mucho a enseñarte y a decirte y la verdad que los ingenieros, los técnicos son muy buenos con nosotros y viendo la labor que se hace y que también
se hace a pulmón con las donaciones de las viudas, porque literalmente ¿Qué se quiere sostiene la decir esto? O radio. sea, estamos hablando de una zona en Lomas de Zamora, Argentina, que no destaca por su riqueza económica en esta zona, me refiero. Y sin embargo, las personas que colaboran con la radio y que están apoyando desde hace 15 años, por lo menos, o 25, son 25. personas, ¿cómo diría yo?, constantes. Y yo sé, me consta que a ti también es una cosa que te emociona y que te has dedicado, no sé si sigues haciéndolo, pero a visitar las casas, los oyentes. De los oyentes. Y qué bonito, ¿no?, tener ese diálogo, saber qué programa les gustan más. Cuéntanos, mira, aquí te estamos viendo en plena pandemia y ahí no estabas arriba de una torre. Bueno, ver cómo Dios va obrando en las almas es lo más hermoso, ¿no? En el 2013, por allí, 12, 13, bueno, cuando llegué aquí a Argentina, ya se estaba agotando la primera válvula del transmisor que teníamos, que era transistorizado. No, valvular, era valvular, el transistorizado lo hemos tenido hace poco. Bueno, una mujer quedó viuda y decía, no, pero es que la radio es lo único que tengo, se murió mi esposo, y vendió su casa, se compró un departamento más chiquito, me dijo, hermana, aquí tiene para comprar la válvula, por favor, es mi única compañía, mi consuelo, rezo con la Virgen, soy misionera con eso, todo, y claro, se estaba agotando la válvula y ya no se escuchaba donde ella vivía. Nos llamó y nos dijo por qué, le dijimos el por qué, claro, yo recién llegada y de repente tener que pagar $3.000, pues la mujer vendió su casa, se compró un departamento más chico y así fue la providencia de la primera válvula. Pero la segunda válvula, porque se agota cada 4 años, nos llamó un señor Jorge Vivaco, un gran bienhechor que falleció este año, en julio. Gloria esté. A quien decíamos que él era el sostenedor de la radio y él me decía, hermana, y cuando yo me muera, ¿quién le va a dejar? Le quiero dejar mi herencia. Le dije, no, usted no me puede dejar nada. Pues mira, este señor tenía un problema encefálico que le impedía el habla, la motricidad también la tenía muy limitada y cada año pues la iba perdiendo. Él había perdido a su madre y vivía solo en esas condiciones. Habían vendido su casa en usufructo y él iba viviendo de los dólares que le quedaban de esa venta, porque no había tramitado nada. Y también nos llama cuando se va a acabar la segunda válvula en el 2000, cuando llegue a 2010 fue el cambio de la primera válvula. 2014 se agotaba la segunda y también nos llamó con una dificultad, no le podía entender muy bien qué era lo que decía, había dejado un mensaje de voz en el teléfono de la radio y nos decía, por favor no apaguen la radio, que es lo único que tengo en la vida. Y yo digo, bueno, ¿qué será? Pero hermana, era literal. Resulta que le pedí la dirección, todo eso, lo fui a ver. Claro, una persona con esa discapacidad, solo, ya tan mayor, porque también por su enfermedad se veía mucho más desgastado, tenía 60 y pico, pero bueno, con esa dificultad como se veía abandonado. Totalmente abandonado, o sea, desde que se murió su madre, le digo, pero ¿y usted ha ido al médico? No. Y a los pocos días cumplió años y yo lo llamé para su cumpleaños. Le digo, ay, ¿qué tal, don Jorge? ¿Cómo está usted? Feliz cumpleaños. ¿Y qué? ¿Ya lo saludaron? Dice, no, es que no tengo a nadie. O sea, y literalmente no tenía a nadie. Y la radio, bueno, todo el equipo de la radio, que era don Claudio Lecán y una servidora, pues nos hicimos cargo de él, lo empezamos a llevar al hospital, a hacerle sus controles. Y cómo la providencia, ¿no? Y esa generosidad, él agarró y dijo, mira, hermana, como la radio lo es todo, para mí, mi compañía, con quien rezo, mi sostén, todo, nos dio del dinero que tenía de la venta de la casa y a los 3 meses, que ya lo habíamos llevado al médico, le habíamos comprado unos medicamentos, empezamos a gestionarle como una pensión, ¿no? Sí, por sí, discapacidad claro. y también por la ancianidad.
y claro, de repente él va y me dice, hermana, me quedan 300 pesos, que es por decir en España unos 30 euros, y era todo su capital. Y este mes no le puedo ayudar porque solo me queda eso y ya no tengo nada más. Y yo, pero ¿cómo, don Jorge? ¿Y usted cómo sigue? Además de que nos dio un donativo muy importante para comprar la segunda válvula, nos daba todos los meses una mensualidad. Y se llamó para disculparnos cuando dije, pero ¿y usted cómo ha hecho eso? Bueno, es que me comprometí con Dios para hacer eso. Y hermana, a los 4 o 5 días le salió la pensión. Y Es entonces, impresionante, ¿no? Cuando palpas de esta forma la providencia de Dios y personas, como tú dices, para las cuales la radio católica, NS Radio en este caso, lo es todo, porque todo. es su compañía, es su oración. Bueno, quisiera, a ver, no te escapes, no nos No, queda no me mucho escapo. tiempo, Vamos a pero seguir yo un orden. quisiera, Sí. me voy aquí a que me cuentes un día típico en tu labor de apostolado radial. A ver si, diciendo la verdad, conseguimos que alguna persona diga, yo tengo que ir a ayudar a la hermana Ofelia, no puede ser que haga esto sola. A ver, Bueno, si te cuento el día de ayer, ¿cómo fue? bueno, el día de ayer fue irnos o sea, yo estoy viviendo en Capital, donde tenemos el estudio, se hacen grabaciones aquí. Fuimos a Lomas de Zamora a revisar toda la programación, ir actualizando, quitando algunos anuncios y frases de santos que se utilizaron del mes anterior, actualizarlo. También instalar una computadora nueva porque se viene el verano y tenemos está la planta transmisora que está toda acondicionada y el estudio, pero hace poco vinieron los amigos de lo ajeno, porque esa es una de las dificultades que tenemos en Loma de Zamora, y por llevarse el cobre de los caños por donde va el gas, lo cortaron y se llevaron los caños y nos hemos quedado sin aire acondicionado. Y bueno, hemos hecho una rifa y eso, pero hemos arreglado el dipolo que costaba $1.300, compramos la computadora nueva porque la que tenemos ya lleva más de 8 años y la tenemos que cambiar, entonces le estaba metiendo los programas, actualizando todo para ya mudarla a donde está el aire acondicionado, porque ahora que se viene El el verano allá en verano, Argentina. pues es muy sofocante porque nuestro estudio es como la cueva de Belén, ¿no? Es en algo pequeño, sencillo, pero desde allí se irradia el evangelio, el verbo. Es un Hermosísimo. ¿No habrá una foto del contenedor. estudio, Raúl, para poderlo ver, ese estudio chiquitito? Hoy creo que lamentablemente no envié Ah, de no esas. pasa nada. Es un contenedor de 6 por 3, donde está la consola y allí tenemos entrevistas. Creo que nos habían preguntado a qué personajes hemos entrevistado. Bueno, Pues sí. en la zona hay una comunidad paraguaya muy numerosa y hay una misión permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya dentro de Argentina, y cerca de la fiesta de la Virgen de la Inmaculada, que también es Nuestra Señora de Cacupe, viene un obispo y bueno, todos los años entrevistamos y manifestamos a toda la comunidad paraguaya el mensaje del obispo misionero que viene. También pues ha participado el obispo de la diócesis y sobre todo pues lo fuerte de lo que transmitimos y emitimos desde aquí directamente en Argentina es el programa de Solo el Amor Crea, que Un programa excelente, doy fe. Excelente que por la lleva 20 calidad de los años invitados. de los invitados. La verdad de que verdad, envidiable para cualquier emisora. Un programa extraordinario todos los martes con ustedes en NS Radio. Hay que destacar que hay mucho celo de gente que se forma y no solo que se forma, sino con ese deseo de desplegar la luz de la verdad y de la defensa de la vida aquí en Argentina. Es una riqueza, ciertamente es una gran riqueza y de gente muy comprometida. Por ejemplo, este fin de semana anterior, donde tuvimos todo el desagravio por las ofensas a Jesús Eucaristía en Halloween, estuvimos cubriendo el evento de la apertura del grupo San Carlo Acutis en La Plata, que la verdad que la persona que lo lleva adelante es una mujer entregada a Dios, que de por sí ya su primera misión fue
los movimientos Providas de La Plata. Ella es la organizadora general de los movimientos Providas de la Arquidiócesis de La Plata. Qué bien. Pero ciertamente ella dice, sin Jesús Eucaristía no hacemos nada. Este apostolado no tiene fuerza, porque luchamos contra las fuerzas del mal. Bueno, entonces no corta con eso, con llevar todo eso, sino que además entonces creó el grupo San Carlo Acutis, se puso en contacto con uno de los delegados internacionales que es formado directamente por la madre de San Carlo Acutis, viajó hasta Neuquén, que es una parte sur de Argentina, se formó y entonces implantó el grupo San Carlo Acutis, y para desagraviar tantas ofensas, porque ciertamente en Halloween, lamentablemente es la fecha donde escogen muchos satanistas para hacer ofrecimientos de niños, abortándolos en un sacrificio. No lo puedo creer. Es real. Y entonces, ¿qué hizo esta mujer para desagraviar eso? Bueno, entonces ese día se hizo primero la exposición y adoración al Santísimo, luego la exposición de los milagros eucarísticos, luego fue el único sacerdote que sobrevive, testigo del primer milagro eucarístico aquí en Argentina. Ah, sí, qué interesante. Todavía sigue vivo, y además es un sacerdote muy piadoso, y la verdad que nos centró a todos. Miren, lo importante es que adoremos, y utilizó una frase que para nosotros es muy conocida porque lo usaba nuestro querido padre Molina. Decía, adorar a Jesús es como es tener la bomba atómica en tus manos para el bien. Porque allí está toda la fuerza, Dios mismo. Y nosotros a veces, el demonio nos distrae con estas cositas que dan luz, cuando la propia luz está esperando que tú vayas a adorarla para llenarte de su luz. Y bueno, en Hermana Ofelia, vamos, sí. Yo creo que, como no podemos hacer que vengas a Barcelona por el momento, pero sí queremos volver a hablar contigo en otra ocasión, ojalá que sí. Sobre todo, animar a todos nuestros seguidores, oyentes, televidentes, que quieran, ¿por qué no?, hacer un voluntariado en algún momento. Hermana, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, el número de la radio, que lo pueden copiar, o si no también descargar la app NS Argentina, y allí nos pueden escribir, o también eso hace el link con el número del WhatsApp, es más 549 ¿sí? 11 40 93 95 75. De nuevo, por favor. Sí. Más 549 11 40 93 95 75, o escribir al correo electrónico nseargentina@nsradio.com, o descargando la app de NS Argentina, que la pueden descargar desde cualquier lugar. Magnífico. Bueno, hermana, ¿qué te vamos a desear? Pues que no solamente la radio, sino ahora dar el gran paso de la televisión para llegar a la población de Lomas de Zamora y a muchos más, especialmente a tantos jóvenes que necesitan sentir esa fuerza de Dios que transforme sus vidas. Hermana Ofelia, lo malo de este programa es que se acaba. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la pena de la radio, ¿no?, que todo tiene un tiempo final. Pero, amigos, si quieren notar la calidad de este trabajo misionero hecho por la hermana Ofelia y el equipo, como muy bien dice ella, que están allí, sintonicen en NSE Argentina y verán los excelentes programas, sobre todo Solo el Amor Crea. Hasta muy pronto.